Bienvenidos a una nueva entrega en el canal de audiolibros, donde exploraremos una obra que ha trascendido a lo largo de los siglos por su profundo enfoque en la sabiduría estoica y la resiliencia humana, Consolación a Elvia de Séneca. En este texto, Séneca nos ofrece un consuelo sincero y filosófico, dirigido a su madre Elvia, quien atraviesa el dolor del destierro y la separación de su hijo. Más allá del consuelo personal, esta obra es una lección sobre cómo encontrar serenidad en medio de la adversidad y cómo enfrentar las pruebas de la vida con virtud y racionalidad. Acompáñanos en este viaje de reflexión, donde cada capítulo nos llevará más cerca de la paz interior que todos podemos encontrar. Empecemos. La obra Consolación a Elvia comienza con un saludo de Séneca a su madre, Elvia, quien se encuentra sumida en la angustia por la separación de su hijo debido a su destierro. A través de este primer capítulo, Séneca nos invita a acompañarlo en un viaje filosófico destinado no solo a aliviar el sufrimiento de su madre, sino a enseñarnos cómo la razón y la virtud pueden ofrecer consuelo frente a las adversidades de la vida. Séneca inicia con palabras sinceras, reconociendo el dolor de su madre y la angustia que le provoca la separación. Sé cuánto te aflige mi ausencia, madre mía. Sé que el pensamiento de que estamos separados te consume y te llena de tristeza, y que, en estos momentos, las horas parecen más largas y la distancia, insoportable. Pero en lugar de sumergirse en un consuelo vacío o en palabras melosas, el filósofo emplea un enfoque que podría parecer impersonal en un principio, pero que busca cultivar una serenidad más profunda y duradera. La naturaleza de la vida, de la muerte, del dolor y de la suerte, será el tema central de su reflexión. La primera enseñanza que Séneca quiere compartir con su madre, y con nosotros, los lectores, es que el sufrimiento humano, aunque doloroso, es algo natural. Nadie está exento de pasar por momentos de dolor o de angustia. La muerte de un ser querido, la separación, la pérdida de la salud, son todas experiencias universales. Pero lo que realmente importa, nos dice Séneca, no es tanto el sufrimiento en sí, sino cómo respondemos a él. Aquí surge la primera gran idea estoica. No podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar cómo lo enfrentamos. El sufrimiento no es lo que nos define, sino cómo lo enfrentamos. Séneca nos recuerda que, aunque el sufrimiento es inevitable, podemos aprender a enfrentarlo con serenidad. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para adaptarse y superar la adversidad si se entrena en la virtud. A través de la reflexión filosófica y el autocontrol, podemos transformar la angustia en una oportunidad de crecimiento personal. El sufrimiento físico es solo un golpe pasajero, madre, pero lo que el alma siente es lo que perdura. Si permites que tu mente se estremezca por las circunstancias externas, el sufrimiento se convierte en un enemigo aún más grande. Pero si entrenas tu mente en la razón y la virtud, el sufrimiento, aunque presente, no te dominará. Así, Séneca empieza a enseñarle a su madre, y a todos nosotros, que el verdadero sufrimiento no es el dolor físico, sino el dolor psicológico. El dolor del alma, el sufrimiento que nace de la mente, es el que realmente puede trastornarnos. Y es a este sufrimiento al que debemos enfrentarnos con coraje, fortaleza y sabiduría. A lo largo de este primer capítulo, Séneca también nos ofrece una lección sobre la muerte. La muerte es uno de los temas que más obsesionan a los seres humanos, y que, en muchos casos, se convierte en un foco de angustia. Sin embargo, Séneca, influenciado por la filosofía estoica, no teme hablar de ella de manera directa. La muerte no es algo que debamos temer, nos dice, sino que debemos aceptarla como parte del ciclo natural de la vida. La muerte, madre, no es una tragedia, sino una liberación. La naturaleza nos ha dado la vida, y la muerte no es su final, sino su complemento. Cuando llega el momento de partir, no debemos lamentarnos. Lo que debemos lamentar es haber vivido una vida que no fue acorde a la virtud. Aquí, Séneca introduce una de las ideas fundamentales del estoicismo: la muerte es algo que escapa a nuestro control. No podemos evitarla, pero sí podemos vivir de tal manera que, cuando llegue, no nos arrepintamos de lo vivido. Si hemos vivido conforme a la razón y la virtud, si hemos vivido con serenidad y sin deseos desmesurados, la muerte ya no nos resultará aterradora, sino simplemente natural. En este primer capítulo, Séneca también reflexiona sobre la fortuna y su imprevisibilidad. La fortuna, en la concepción romana, era la diosa que controlaba los altibajos de la vida. Ella podía otorgar grandeza o derribar a los poderosos sin previo aviso. Y mientras las personas corrían tras sus favores, la verdadera serenidad, según el filósofo, se encuentra en no depender de ella. Séneca enseña a su madre que el mayor bien no está en los bienes materiales, ni en el reconocimiento social, sino en la paz interna que se logra mediante el autocontrol y la razón. La fortuna puede cambiar de un momento a otro, madre.
Hoy puedes estar en el ápice de la fortuna, pero mañana puede volcarse. No pongas tu felicidad en manos de lo que no puedes controlar. Lo que realmente importa es cómo enfrentas lo que te ocurre, no lo que te ocurre en sí. A través de estas primeras enseñanzas, Séneca establece el tono de la obra. Este no es un consuelo ligero, sino una invitación a una reflexión profunda sobre la vida, la muerte, el sufrimiento, la fortuna y, por encima de todo, la virtud. La virtud, entendida como el cultivo de la sabiduría, el autocontrol, la justicia, la valentía y la templanza, es el camino hacia la verdadera libertad y serenidad. Por último, Séneca cierra el primer capítulo con un mensaje de esperanza y fortaleza. Aunque la vida puede ser dura, madre, no estás sola. La razón está contigo, y con ella puedes superar cualquier adversidad. La separación física no significa separación espiritual. Si tú y yo mantenemos nuestros corazones y nuestras mentes en el mismo camino de virtud, siempre estaremos cerca, sin importar la distancia que nos separa. Con esta poderosa afirmación, Séneca establece una conexión no solo con su madre, sino con todos aquellos que se enfrentan a la adversidad. El consuelo no radica solo en las palabras, sino en la sabiduría profunda que nos invita a cultivar la mente y el alma para afrontar la vida con serenidad. Este primer capítulo es solo el comienzo de un largo viaje filosófico en el que Séneca llevará a su madre y a nosotros, los lectores, a través de los laberintos de la mente humana, guiándonos hacia un estado de paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza de nuestro espíritu. Al final de este capítulo, ya podemos intuir que la verdadera consolación no está en el cambio de las circunstancias, sino en la transformación de nuestra forma de ver el mundo. Capítulo 2. La serenidad interior. Después de haber introducido los temas del sufrimiento, la muerte y la fortuna en el primer capítulo, Séneca en el segundo capítulo se adentra aún más en la importancia de la serenidad interior y la forma en que debemos aprender a cultivar una mente estable y un corazón tranquilo, independientemente de las circunstancias externas. Aquí, la atención se dirige principalmente al poder de la mente sobre los efectos del sufrimiento físico y psicológico. Séneca comienza el capítulo con una reflexión directa sobre el dolor que su madre, Elvia, está sintiendo por su separación, pero también, y más importante aún, con un enfoque hacia el cómo las emociones no son reacciones automáticas, sino que son moldeadas por la forma en que las percibimos y cómo las interpretamos. El dolor físico es inevitable, madre. Todos lo experimentamos en algún momento, pero lo que de verdad nos hiere es lo que la mente hace con ese dolor. La mente puede amplificar el sufrimiento, por el contrario, reducirlo y neutralizarlo. Esta afirmación es profunda porque nos muestra que el dolor físico, aunque es real y puede ser insoportable, no tiene por qué devastar el alma. En esta parte de la carta, Séneca invita a su madre a mirar dentro de sí misma y buscar ese espacio de calma que está más allá de las circunstancias. Nos dice que la mente tiene la capacidad de gobernar nuestras reacciones frente al sufrimiento. El sufrimiento no viene de lo que nos ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Séneca utiliza una analogía poderosa para ilustrar esta idea. La mente humana es como un jardín. Si la descuidamos, se llena de maleza, pero si la cultivamos con virtud, se convierte en un lugar de paz y belleza. Este jardín es nuestra mente. Si permitimos que nuestras emociones se desborden y se apoderen de nosotros sin control, el dolor se multiplica. Pero si trabajamos la mente y la entrenamos con el cultivo de la virtud, podremos enfrentar cualquier adversidad con una paz interior profunda y duradera. Aquí, el filósofo se refiere a la importancia de la autodisciplina, un principio central del estoicismo. Séneca le aconseja a su madre que no se rinda ante la tristeza ni se permita ser dominada por la desesperación. Es cierto que la separación física duele, madre, pero también lo es que el alma tiene el poder de encontrar paz dentro de sí misma. La serenidad no depende de que los eventos externos cambien, sino de cómo cambiamos nosotros dentro. Este es uno de los principios más importantes de la filosofía estoica. La paz interior se alcanza no buscando un mundo perfecto, sino perfeccionando nuestra actitud ante el mundo tal y como es. Además de la serenidad ante el sufrimiento físico, Séneca profundiza en la importancia de mantener la calma ante los infortunios de la vida. Habla del sufrimiento emocional, de las pérdidas que experimentamos y cómo estos pueden trastornar la mente si no somos capaces de sostenernos firmemente en nuestros principios. Madre, debes entender que el dolor no viene solo de las pérdidas materiales, sino también de los deseos desmesurados. No es la falta de cosas lo que nos hace sufrir, sino la avaricia por tener más. No te afligas por lo que no puedes controlar. No te lamentes por mi ausencia o por las circunstancias de la vida. La verdadera paz está en no desear lo que no se tiene. Este es otro punto clave, el deseo. Según Séneca,
El sufrimiento surge cuando tenemos expectativas poco realistas o cuando nuestros deseos no se alinean con la realidad. El deseo de tener lo que no se puede tener genera frustración, ansiedad y dolor. La verdadera libertad, la verdadera serenidad, se encuentra en el desapego. No se trata de vivir sin ambiciones, sino de entender que la felicidad no depende de la satisfacción de esos deseos. La felicidad es algo que brota del interior, de una mente que sabe cómo equilibrarse y orientarse hacia lo esencial. Séneca continúa con la idea de la muerte, que vuelve a emerger en este capítulo, pero esta vez desde una perspectiva más práctica. Él enfatiza que la muerte no es un castigo, sino un componente inevitable del ciclo de la vida. Madre, la muerte no es nuestro enemigo, sino una amiga leal que nos acompaña en todo momento. No sabemos cuándo llegará, pero no debe aterrarnos. Al contrario, debemos recibirla con los brazos abiertos, como un final natural y necesario, que da paso a otro ciclo. A lo largo de la obra, la muerte se presenta como una liberación, un paso hacia el descanso eterno, y, como Séneca menciona, un destino que no debemos temer, sino aceptar con serenidad. Es fascinante cómo Séneca, con sus palabras, busca transformar la idea de la muerte en algo que ya no causa terror, sino que se presenta como un evento natural y necesario que debe ser recibido con valentía y sin resistencia. Este es un principio radical en la filosofía estoica. La muerte es un fenómeno que no debemos tratar de evitar, sino de aceptar. Al no temerla, liberamos nuestra mente de la ansiedad constante y vivimos más plenamente. En este punto, el filósofo hace un llamado al autocontrol. El control sobre la mente es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. La mente tiene el poder de ser imperturbable, madre. No te dejes dominar por los pensamientos que surgen en momentos de angustia. La virtud, el autocontrol, la sabiduría, son los únicos bienes que realmente poseen un valor duradero. Todo lo demás es pasajero y frágil. Aquí, Séneca establece una diferencia clara entre los bienes materiales, que son transitorios y externos, y los bienes espirituales, que están en el dominio de nuestra voluntad. La mente disciplinada, que se encuentra en paz con lo que es, no se ve alterada por los altibajos de la fortuna. Por lo tanto, es esencial que aprendamos a cultivar esta mente disciplinada para vivir una vida plena, sin ser esclavos de las circunstancias. Te pido, madre, que no te desesperes por lo que no puedes cambiar. Mi situación no debe afligirte, sino que debes verla como una oportunidad para que ambos podamos vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Mi destino no es tu carga, y lo que pase conmigo no debe alterar tu paz. Porque la verdadera paz no depende de lo que sucede fuera de ti, sino de lo que ocurre dentro. Séneca termina este capítulo reafirmando la importancia de la sabiduría como la guía principal para afrontar cualquier adversidad. La sabiduría es el refugio ante el caos. La sabiduría nos permite ver la vida con claridad, sin dejar que las emociones nos desborden, sin dejarnos llevar por la ira, la tristeza o el miedo. Es a través de la sabiduría que podemos mantenernos firmes ante las vicisitudes del destino y seguir adelante con fortaleza. Capítulo 3. La fortuna y el arte de vivir. En este tercer capítulo de la carta de Séneca a su madre Elvia, se profundiza en uno de los temas más relevantes y centrales en la filosofía estoica, la relación del ser humano con la fortuna y cómo las vicisitudes de la vida, tales como la prosperidad y la adversidad, no deben alterar nuestra paz interior ni nuestra serenidad. Séneca expone aquí una de sus ideas más provocativas y transformadoras. La fortuna, entendida como el destino o las circunstancias externas, es algo que no está bajo nuestro control, pero nuestra respuesta ante ella sí lo está. La fortuna, en el sentido de la suerte o el destino, es una fuerza impredecible, incontrolable y caprichosa. La vida está llena de altibajos, de momentos de abundancia y de penurias, pero según Séneca, nuestra felicidad no debe depender de estos cambios. Madre, no debemos dejar que la fortuna, ya sea favorable o adversa, sea la que dicte la dirección de nuestras vidas. La fortuna no es nuestra dueña, pero nosotros somos los amos de nuestra mente. Esta afirmación es crucial, pues nos recuerda que la verdadera grandeza humana reside en nuestra capacidad de resistir el impacto de la fortuna sobre nuestro estado emocional. Séneca se adentra en la diferencia fundamental entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. La fortuna, como una fuerza externa, escapa a nuestra voluntad. No podemos predecir los eventos de la vida, ni controlar el curso de las situaciones que nos afectan. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro control es la forma en que interpretamos esos eventos, cómo elegimos reaccionar ante ellos. Este es uno de los principios más importantes del estoicismo. Aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. El filósofo utiliza un ejemplo cotidiano para ilustrar esta idea.
Cuando un hombre es golpeado por una ola en el mar, no puede evitar el impacto del agua, pero sí puede decidir cómo se enfrenta a ella, puede ahogarse en el pánico o puede nadar para mantenerse a flote. Esta imagen poderosa nos muestra cómo nuestras emociones son una elección. La tormenta de la vida puede ser feroz, pero somos nosotros quienes decidimos si sucumbimos al miedo y la desesperación o si mantenemos la calma y nos adaptamos con sabiduría. Séneca también reflexiona sobre las fluctuaciones de la riqueza y la pobreza. La fortuna puede otorgarnos riqueza y poder, pero también puede arrebatárnoslos en un instante. No te apegues a lo que no puedes retener, madre. Si la fortuna te brinda algo, recibe lo que te da con humildad, y si te lo quita, no te desesperes. La riqueza es como el agua, fluye y se va. El verdadero bien no reside en lo que poseemos, sino en cómo poseemos lo que tenemos. Aquí, Séneca hace una distinción importante. No se trata de ser indiferentes ante la riqueza, sino de no convertirla en el centro de nuestra vida. La verdadera riqueza es interna, se encuentra en la virtud, en la sabiduría, en el autocontrol y en la capacidad de mantenerse sereno frente a los cambios del destino. Esta perspectiva sobre la fortuna, que la presenta como algo efímero y volátil, invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Las riquezas materiales, el poder y el éxito son logros temporales, que pueden venir y van, y que no deben ser la fuente de nuestra felicidad. En lugar de basar nuestra identidad en lo que tenemos o en lo que nos sucede, debemos encontrar nuestra estabilidad en lo que somos internamente, en nuestra fortaleza moral y en nuestra capacidad para vivir virtuosamente. Siguiendo esta línea de pensamiento, Séneca le aconseja a su madre que no se angustie ni por los altos ni por los bajos que la vida pueda traerle. La riqueza que viene de fuera es inestable y no tiene verdadero valor. El sabio es aquel que se adapta a los cambios de la fortuna con la misma serenidad que se enfrenta a la muerte. Este es un mensaje de aceptación. La vida es incierta, pero nosotros tenemos el poder de elegir cómo vivirla, cómo enfrentar los vaivenes y cómo permanecer firmes en nuestras convicciones. Séneca también menciona el concepto de preparación para la adversidad. En lugar de esperar siempre lo mejor, el sabio estoico se prepara mentalmente para la posibilidad de la pérdida, la enfermedad, la pobreza o la muerte. No debemos esperar que la vida sea siempre favorable, madre, sino que debemos aprender a prepararnos para la adversidad. Quien espera solo lo bueno vive en una ilusión peligrosa. Quien acepta la posibilidad del sufrimiento se encuentra más fuerte cuando la adversidad llega. Aquí, Séneca nos invita a la resiliencia. La anticipación de la adversidad no es un acto de desesperación, sino de fortaleza. Nos prepara para enfrentar las dificultades con mayor ecuanimidad y sin perder nuestra paz interior. Además, el filósofo se refiere a la importancia de la independencia interior. El sabio estoico no depende de factores externos para su felicidad, su bienestar viene de su capacidad para mantener el control sobre su mente y sus emociones. La verdadera libertad consiste en depender solo de ti mismo, no de la fortuna. No pongas tu felicidad en las manos de lo que no puedes controlar. Lo que depende de ti es el cultivo de la virtud, y es ahí donde debes centrar todos tus esfuerzos. Aquí, Séneca refuerza la idea de que la verdadera libertad es la libertad interior. Solo cuando dependemos de nosotros mismos y no de los bienes materiales o las circunstancias externas, somos verdaderamente libres. En un pasaje particularmente reflexivo, Séneca destaca cómo las personas que buscan la riqueza y el éxito en exceso suelen quedar atrapadas en una interminable búsqueda que nunca satisface. La fortuna, aunque caprichosa, no proporciona paz. El que acumula riquezas para sí mismo está construyendo su propia prisión. La fortuna, aunque parezca dar, arrebata más de lo que ofrece. Solo quien vive con moderación y sabiduría puede verdaderamente poseer lo que tiene. Este es un llamado a la moderación y a la vida simple. La acumulación de bienes materiales, según Séneca, nos priva de lo más importante, la paz interior y la libertad de ser. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre cómo la sabiduría y la virtud son los únicos bienes que valen la pena perseguir. Madre, la fortuna puede variar, pero la sabiduría es eterna. La virtud no depende de la fortuna, y es por ella que debemos vivir. La fortuna es solo un vehículo pasajero, la sabiduría es el faro que nos guía a través de la tormenta. Séneca reafirma que la verdadera fortuna no se encuentra en lo que poseemos o en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad para vivir una vida virtuosa y llena de sabiduría. Capítulo 4. La muerte, el fin natural y la seriedad de vivir. En este cuarto capítulo de la Consolación a Elvia, Séneca se adentra en un tema que puede parecer sombrío, pero que es esencial en la filosofía estoica, la muerte. Para Séneca, la muerte no es un tema tabú ni algo que se deba evitar, sino una parte natural de la vida humana, un proceso inevitable que debe ser aceptado con serenidad.
La forma en que uno se relaciona con la muerte determina en gran medida la manera en que vive. Desde el inicio de este capítulo, Séneca invita a Elvia, su madre, a reflexionar sobre la muerte no como algo aterrador, sino como el fin natural de todas las cosas. Madre, ¿por qué temer algo que es inevitable? La muerte no es una calamidad, sino una parte esencial de la naturaleza humana. ¿Qué es la vida, sino una preparación para la muerte? El sabio vive con la muerte presente, no como una carga, sino como una liberación. Esta afirmación está enraizada en la visión estoica de que todo en la naturaleza sigue un orden y un propósito. La muerte es parte de este ciclo, y al aceptarla sin temor, se puede vivir de manera más plena y sabia. Séneca va más allá y señala que el temor a la muerte, lejos de protegernos, en realidad nos impide vivir verdaderamente. Temer la muerte es vivir en una constante ansiedad, mirando siempre hacia el futuro, nunca disfrutando el presente. La muerte no llega de manera sorpresiva, pues siempre está presente, al alcance de nuestra mente. Quien teme la muerte teme a vivir. Aquí, Séneca señala que el miedo a la muerte nos roba la capacidad de vivir con plenitud. Si nos pasamos la vida temiendo lo inevitable, nunca nos liberamos de las cadenas de la ansiedad y la duda. En lugar de centrarnos en lo que no podemos controlar, debemos aprender a vivir en el presente y disfrutar de cada momento como si fuera el último. En este sentido, la muerte se convierte en un recordatorio constante de la brevedad de la vida. Todo lo que nace está destinado a morir, pero no por ello debe dejar de existir. La vida no se mide por la duración, sino por la calidad de lo vivido. No temas morir, madre, sino más bien temer vivir una vida vacía, sin propósito ni virtud. Para Séneca, lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Es el uso que le damos al tiempo, la manera en que aprovechamos cada día, lo que define el valor de nuestra existencia. Si tememos la muerte, nunca aprovecharemos el tiempo que tenemos para vivir de manera plena y auténtica. En su carta, Séneca también hace una reflexión acerca de la manera en que la gente común ve la muerte. Mientras que algunos la temen en exceso, otros la ignoran por completo. Muchos no piensan en la muerte hasta que se les presenta de forma inmediata, y entonces lamentan no haber vivido con mayor seriedad. Vivir de manera superficial, como si la muerte no fuera una posibilidad, es una forma de vida triste y vacía. El filósofo critica la forma en que la mayoría de las personas lleva su vida sin reflexión, sin ser conscientes de que cada día que pasa es un paso más hacia el final de su existencia. La muerte, en su perspectiva, debería ser una fuente de motivación para vivir de forma más plena, para aprovechar cada momento y no dejar que la vida se nos escape sin sentido. A continuación, Séneca aborda el concepto de la muerte como una liberación. La muerte no es una tragedia, más bien es una liberación de los sufrimientos de la vida. El sabio no teme la muerte porque sabe que, cuando llegue, lo hará con dignidad, sin temor ni arrepentimiento. Esta visión es característica del estoicismo, donde la muerte se ve como una liberación del sufrimiento y las preocupaciones materiales de la vida. La vida, para los estoicos, es un proceso de aprendizaje y crecimiento, pero también es una serie de desafíos y dificultades. La muerte, en este sentido, no es algo que deba ser lamentado, sino algo que pone fin a los sufrimientos del cuerpo y del alma. Séneca también se enfoca en la idea de que no es la muerte lo que debe preocuparnos, sino cómo vivimos hasta el momento de nuestra partida. No vivas temerosa de la muerte, madre, sino teme vivir sin haber logrado ser una mejor persona. La vida no tiene valor si no se aprovecha para el perfeccionamiento del alma. Aquí, el filósofo refuerza la idea central de su pensamiento: vivir con virtud y sabiduría es lo único que da sentido y propósito a nuestra existencia. La muerte no es un fin que deba aterrorizar, sino un recordatorio de que debemos aprovechar al máximo el tiempo que nos es dado. La verdadera preocupación, según Séneca, es vivir de acuerdo con nuestros principios y alcanzar la virtud, porque eso es lo único que perdura más allá de la muerte. Siguiendo esta línea, Séneca discute la naturaleza de los que temen a la muerte y cómo su miedo es una muestra de su debilidad. Los que temen a la muerte muestran su falta de fortaleza, pues no entienden que la vida sin la muerte es incompleta. Solo el sabio es capaz de enfrentarse a la muerte con serenidad, sin horror, porque ha vivido de tal manera que nada le queda por hacer cuando llegue ese momento. Este pasaje subraya la idea de que los estoicos no buscan escapar de la muerte, sino aprender a vivir de tal forma que, cuando ésta llegue, no nos encuentre con arrepentimientos ni temores. La serenidad ante la muerte es el resultado de una vida bien vivida, de un alma cultivada en virtud y sabiduría. En este capítulo, Séneca también aborda el concepto de que la muerte llega para todos, sin distinción. La muerte no hace distinciones entre los ricos y los pobres, entre los grandes y los pequeños. Todos somos iguales ante ella.
El sabio no se siente superior por su conocimiento, ni el rico por su fortuna, todos compartimos el mismo destino. La muerte, en este sentido, nivela todas las diferencias sociales y materiales. Ningún título, ni riqueza, ni estatus pueden salvarnos de ella. Lo único que importa, según Séneca, es cómo vivimos, cómo cultivamos nuestra alma y cómo utilizamos el tiempo que se nos da. Finalmente, el capítulo culmina con una reflexión sobre la importancia de la sabiduría en relación con la muerte. La sabiduría enseña a vivir sin miedo a la muerte. Si hemos vivido con justicia, con bondad y con sabiduría, entonces la muerte no es un final, sino una transición natural. No temas la muerte, madre, sino vivir como si no existiera. La verdadera vida está en el presente, no en el futuro. Aquí, Séneca invita a su madre, y a todos nosotros, a vivir de forma tan plena y sabia que la muerte nunca sea vista como un final trágico, sino como una parte del ciclo natural de la vida. Capítulo 5. El dolor y la adversidad como prueba del carácter. En este quinto capítulo de la Consolación a Elvia, Séneca reflexiona profundamente sobre el dolor y la adversidad, temas que en su época y para la filosofía estoica son cruciales. Para el estoico, el sufrimiento no es algo que deba ser evitado a toda costa, sino una prueba que tiene el poder de fortalecer al ser humano si se enfrenta con sabiduría y fortaleza. A través de este análisis, Séneca le ofrece a su madre, Elvia, no solo consuelo, sino también una invitación a percibir el sufrimiento bajo una luz diferente, como un medio para cultivar el carácter. Desde el inicio de este capítulo, Séneca reconoce que el dolor es algo inherente a la vida humana. No podemos escapar del sufrimiento, ya sea físico o emocional, ya sea a través de pérdidas, enfermedades o dificultades. Madre, el dolor no es ajeno a la naturaleza humana. Es parte de nuestra experiencia en este mundo, y como tal, no debe ser temido ni maldecido. El sufrimiento es, en muchos aspectos, una parte de la existencia que nos ayuda a comprender la verdadera esencia de la vida. Este principio es esencial para la filosofía estoica. El sufrimiento, aunque incómodo y doloroso, tiene el potencial de enseñarnos valiosas lecciones. Al no rechazarlo, sino aceptarlo como una parte de la vida, uno puede aprender a enfrentarlo con serenidad y fortaleza interior. Séneca también nos invita a reflexionar sobre el origen del dolor. Según él, gran parte del sufrimiento humano proviene del deseo incontrolado de cosas que no podemos tener. El apego a lo que es efímero, a lo material, o incluso a las expectativas irreales, crea un sufrimiento innecesario. ¿Por qué sufrir por lo que es pasajero? El dolor que sentimos al perder lo que deseamos es el resultado de nuestra dependencia de las cosas externas. Si aprendiéramos a no depender de lo que no podemos controlar, el sufrimiento se reduciría considerablemente. Esta reflexión se alinea con la enseñanza estoica de que debemos ser indiferentes a lo que está fuera de nuestro control. El sufrimiento, en muchos casos, se genera por nuestra falta de aceptación de la impermanencia de la vida. El filósofo luego le sugiere a su madre que el dolor físico no es más que una forma de sufrimiento que podemos manejar con la misma mente que cultivamos para enfrentar las dificultades emocionales o mentales. El cuerpo es frágil, madre, y sufre, pero nuestra mente es más poderosa. A través de la razón y la reflexión, podemos soportar el sufrimiento físico de la misma manera que soportamos los problemas emocionales. La mente es la que dirige nuestra respuesta ante el dolor. Aquí, Séneca resalta una característica clave del pensamiento estoico, la capacidad de dominar nuestras respuestas emocionales frente a los obstáculos de la vida. El dolor, por muy intenso que sea, no tiene que ser el que nos domine. Al contrario, nuestra mente tiene el poder de transformar esa experiencia, aceptándola y enfrentándola con dignidad. A lo largo de su discurso, Séneca refuerza la idea de que el sufrimiento es una prueba del carácter. El dolor no es la tragedia, madre, sino la debilidad con la que lo enfrentamos. Quien permite que el dolor lo derrumbe es aquel que no ha cultivado la fortaleza interior necesaria para superarlo. El verdadero hombre sabio no se deja arrastrar por el sufrimiento, al contrario, lo utiliza como una herramienta para perfeccionar su alma. Para el estoico, el dolor es una oportunidad de crecimiento. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debe ser evitado a toda costa, el filósofo lo percibe como un desafío que, si se enfrenta con sabiduría, puede ser una herramienta para el autodescubrimiento y la mejora personal. Séneca también introduce la idea de que no solo el dolor físico, sino también las pérdidas emocionales, como la muerte de seres queridos o la traición, pueden ser formas de sufrimiento que deben ser aceptadas con ecuanimidad. Madre, la pérdida de un ser querido es dolorosa, lo sé bien. Pero aún en ese sufrimiento, debes recordar que lo que has perdido no es tuyo en realidad.
La vida de los seres humanos es efímera, y debemos aprender a no aferrarnos a lo que la naturaleza ha dispuesto que se marche. Aquí, Séneca hace eco de una de las enseñanzas más radicales del estoicismo, la aceptación de la muerte como una parte natural de la vida. Esta visión permite que los individuos enfrenten la muerte de un ser querido con una serenidad que no está basada en la falta de emoción, sino en la comprensión profunda de la naturaleza del ser humano. El filósofo también aborda el concepto de la resignación. A menudo, la sociedad o nuestra propia mente nos inducen a pensar que debemos resistirnos al dolor, que debemos luchar contra él con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, Séneca nos invita a adoptar una actitud diferente. La resignación no es rendirse, madre, sino aceptar lo que no podemos cambiar. Aceptar el dolor como una parte integral de la vida no nos hace débiles, sino sabios. El verdadero hombre sabio no rechaza el dolor, sino que lo comprende y lo enfrenta sin desesperación. Aquí, la resignación estoica se presenta como un acto de fuerza interior, un acto de sabiduría. La verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo cuando se presenta, reconociendo su lugar en el mundo y, al mismo tiempo, manteniendo la paz interna. Siguiendo esta línea, Séneca también habla sobre la relación entre la riqueza material y el sufrimiento. Para él, las personas que dependen de las riquezas y el estatus social a menudo experimentan un sufrimiento mayor cuando pierden lo que han acumulado. Los que han basado su felicidad en las riquezas o en el poder experimentan el sufrimiento con mayor intensidad cuando se ven privados de ellos. En cambio, el sabio, que ha aprendido a vivir con lo necesario y a no depender de lo externo, no siente el dolor de la pérdida de lo material. Este pasaje refleja una de las enseñanzas centrales del estoicismo, el desapego. La verdadera felicidad no proviene de la acumulación de bienes materiales, sino de la paz interna que se logra al liberarse de las ataduras del deseo y la avaricia. A medida que el capítulo avanza, Séneca también le recuerda a su madre que el sufrimiento no es eterno. El dolor, como todo en la vida, es transitorio. No hay sufrimiento que dure para siempre, madre. Lo que hoy te parece insuperable, mañana será solo un recuerdo. Es nuestra mente la que debe transformar el sufrimiento, dándole el poder de enseñarnos, de fortalecernos, de hacernos más sabios. Esta reflexión es una invitación a recordar que todo en la vida, incluso el dolor, tiene un fin. El sufrimiento puede ser insoportable en ciertos momentos, pero siempre hay un final, siempre hay un momento en el que el tiempo ayudará a sanar las heridas. La sabiduría consiste en aprender a enfrentar cada situación con paciencia, con fortaleza y con la certeza de que todo pasa. Séneca también habla sobre cómo los hombres sabios no ven el sufrimiento como una condena, sino como una oportunidad para afirmar su carácter. Los sabios no se lamentan del sufrimiento, sino que lo ven como una prueba que les permitirá demostrar su verdadera fortaleza. El verdadero sabio es aquel que, frente a la adversidad, se mantiene firme, imperturbable, y busca dentro de sí mismo las respuestas, la paz y la serenidad. Para Séneca, las dificultades de la vida son como pruebas que ponen a prueba nuestra capacidad de mantener la calma, de mantener la virtud, de seguir siendo buenos y sabios, incluso en medio del sufrimiento. Es este enfrentamiento con las adversidades lo que permite a los sabios lograr la paz interior. En conclusión, este capítulo no solo proporciona consuelo a su madre Elvia, sino que ofrece una profunda reflexión sobre cómo vivir con el dolor y la adversidad. La vida no está exenta de sufrimiento, y el dolor, aunque doloroso, es una parte integral de nuestra existencia. El verdadero desafío no es evitar el sufrimiento, sino aprender a enfrentarlo con dignidad, sabiduría y fortaleza. Si logramos ver el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento personal, no solo lo superaremos, sino que también nos convertiremos en mejores personas. El dolor puede ser una herramienta para mejorar nuestro carácter, nuestra sabiduría y nuestra paz interior. Capítulo 6. La fortuna y la sabiduría como guías de la vida. En este sexto capítulo de la Consolación a Elvia, Séneca comienza a reflexionar sobre la naturaleza de la fortuna y su relación con la sabiduría. Como buen filósofo estoico, Séneca observa que la vida está llena de variaciones en la suerte, y lo que en un momento parece un golpe de suerte, al siguiente puede volverse una fuente de sufrimiento. Sin embargo, para el sabio, la fortuna no debe ser la guía principal de la vida, sino la virtud y la sabiduría. Este capítulo se convierte en una meditación sobre la verdadera fuente de la estabilidad emocional, la capacidad de mantener la serenidad independientemente de lo que nos depare el destino. Desde el principio de este capítulo, Séneca dirige sus palabras hacia Elvia, recordándole que la fortuna, esa fuerza que parece controlar los destinos humanos, es en realidad incierta y caprichosa. Madre, la fortuna es como un río impetuoso que cambia de curso a su antojo. Hoy, la vida te sonríe con riquezas y salud, y mañana,
sin previo aviso, puede arrebatarte todo. ¿Por qué entonces aferrarse a lo que no es nuestro de forma duradera? Aquí, Séneca expresa una verdad fundamental para el estoicismo: todo lo que es externo y depende de la suerte está fuera de nuestro control. Por lo tanto, no podemos encontrar paz verdadera en las fluctuaciones de la fortuna. En lugar de buscar la estabilidad en lo que cambia, debemos centrar nuestras energías en lo que realmente depende de nosotros, nuestras propias virtudes y acciones. El filósofo subraya la contradicción inherente en la búsqueda de la felicidad a través de la fortuna. A menudo, las personas creen que la riqueza o el poder traerán la felicidad, pero cuando se obtiene lo que desean, pronto descubren que ese anhelo no ha traído la satisfacción esperada. La fortuna, madre, es una señora que no da nada de forma permanente. A menudo, da y quita a su antojo, sin advertencia. La riqueza, el poder, la fama, son bienes volátiles que se disipan como la niebla. El hombre sabio no se encuentra en los brazos de la fortuna, sino en la firmeza de su carácter. Para Séneca, el verdadero valor no reside en lo que obtenemos del mundo exterior, sino en la estabilidad interna que construimos a través de nuestras propias acciones y decisiones sabias. Esta sabiduría, más allá de cualquier ganancia material, es lo que permite al ser humano mantenerse imperturbable ante las fluctuaciones de la vida. Una de las enseñanzas más poderosas que Séneca ofrece en este capítulo es la distinción entre los bienes que son verdaderamente nuestros y los que no lo son. Lo único que podemos poseer con certeza, madre, es nuestra virtud, nuestro carácter y nuestra razón. El resto, la fortuna, la salud, la riqueza, son solo prestados. ¿Por qué poner nuestro corazón en lo que no es nuestro? En lugar de temer a la pérdida de lo que tenemos, debemos aprender a no aferrarnos a nada que no sea nuestra virtud. Este principio estoico se refleja en una de las máximas más célebres de la filosofía: lo que depende de nosotros es lo que está en nuestro control, lo que no depende de nosotros no debe preocuparnos. A través de este razonamiento, Séneca invita a su madre a soltar el apego a los bienes materiales y a abrazar lo que es duradero: el carácter, la virtud y la razón. Séneca, al igual que otros filósofos estoicos, niega la noción de que la fortuna tiene el poder de definir nuestra felicidad. Por el contrario, argumenta que el sabio puede encontrar la paz interna, independientemente de las circunstancias externas. La fortuna no tiene poder sobre el sabio. El sabio, al tener su alma firmemente aferrada a la virtud, puede estar en la pobreza, puede enfrentarse a la enfermedad, puede sufrir pérdidas, y aún así no perder la paz de su corazón. Porque, madre, la paz no depende de lo que tenemos, sino de cómo respondemos a lo que tenemos. Este pasaje refleja el ideal estoico de la imperturbabilidad. El sabio sabe que no puede controlar la fortuna, pero sí puede controlar cómo se enfrenta a ella, manteniendo siempre su compostura y su serenidad ante la adversidad. A lo largo del capítulo, Séneca reflexiona sobre cómo las personas a menudo sienten envidia o celos de aquellos que parecen tener más suerte que ellos. La fortuna, cuando favorece a otros, puede generar sentimientos de ira y frustración en aquellos que no la tienen. Sin embargo, Séneca le aconseja a Elvia que estos sentimientos son innecesarios y destructivos. Madre, el envidiar a quienes tienen lo que no tenemos es como desear lo que no podemos alcanzar. En lugar de mirar lo que otros poseen, debemos aprender a valorar lo que tenemos, por pequeño que sea, y entender que nada en la vida tiene valor a menos que tengamos la sabiduría de disfrutarlo. Este consejo es clave para vivir una vida en paz. La envidia solo nos aleja de la virtud y de la serenidad, pues nos hace mirar constantemente a lo ajeno en lugar de cultivar lo que realmente podemos controlar, nuestra actitud ante lo que la vida nos ofrece. Séneca también hace hincapié en que la sabiduría es el verdadero refugio ante la inestabilidad de la fortuna. Cuando la fortuna da un giro en contra, madre, el sabio es capaz de encontrar consuelo en sí mismo, porque sabe que la sabiduría es un bien que nadie puede arrebatarnos. Si pierdes tu riqueza, tu posición, tu salud, aún posees tu razón, tu virtud. Eso es lo único que realmente importa. La fortuna puede cambiar, pero la sabiduría es eterna. Este es uno de los puntos más importantes del estoicismo. Los bienes externos son volátiles, pero lo que realmente es valioso es nuestra capacidad de razonar, de cultivar nuestra virtud y de vivir de acuerdo con principios sabios. En este sentido, la sabiduría es la verdadera riqueza, y es una riqueza que no se ve afectada por las vicisitudes de la vida. En un giro interesante, Séneca también habla de cómo la búsqueda constante de fortuna puede desviar a las personas de la verdadera felicidad. El deseo insaciable de riqueza, poder o estatus puede conducir a una vida de estrés y frustración, pues nunca se está satisfecho con lo que se tiene. La verdadera felicidad, madre,
no viene de alcanzar el siguiente escalón en la escalera de la fortuna, sino de reconocer lo que ya poseemos y valorar lo que realmente importa. No se trata de tener más, sino de ser más. Esta frase resume la idea central del estoicismo. La felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo vemos lo que tenemos y de cómo vivimos con lo que somos. Séneca cierra este capítulo recordando a Elvia que, aunque la fortuna y la suerte pueden ser inciertas, nuestra capacidad para vivir una vida virtuosa y sabia está siempre en nuestras manos. Madre, el destino puede ser incierto, pero la sabiduría no lo es. Nadie puede quitarte la sabiduría que has cultivado, y en ella puedes encontrar la verdadera paz. Por eso, no pongas tu fe en la fortuna, que es caprichosa e inestable, sino en ti misma, que tienes la capacidad de ser dueña de tu destino a través de la razón y la virtud. Este consejo final resume perfectamente la esencia de la enseñanza estoica. La verdadera paz proviene de nuestro interior, no de lo que el mundo exterior nos ofrece. Capítulo 7. La mente y la libertad interior. En este 7º capítulo de la Consolación a Elvia, Séneca dirige sus palabras a su madre, recordándole que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino del dominio sobre la propia mente. Este es uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica. La libertad verdadera radica en la capacidad de la mente humana para mantener su independencia y serenidad frente a las vicisitudes de la vida. El sabio, quien ha cultivado la virtud y el autocontrol, es libre, incluso cuando las circunstancias externas son adversas. Desde el principio, Séneca advierte a Elvia sobre los peligros de dejarse arrastrar por los vaivenes del destino, pues quien se deja gobernar por las circunstancias es, en realidad, un esclavo de ellas. Madre, no es el exilio ni la pobreza lo que nos esclaviza, sino nuestra mente. Si creemos que nuestra libertad depende de factores externos, estamos perdidos. El sabio es libre incluso en la prisión, porque es dueño de sí mismo. Este pasaje refleja una de las ideas más poderosas del pensamiento estoico. La verdadera libertad no depende de la riqueza, el poder o la posición social, sino de la autonomía interna que podemos alcanzar a través del control de nuestras pasiones y deseos. Séneca, como buen filósofo estoico, subraya que la mente humana tiene un poder increíble para transformar la realidad que percibimos. No es el mundo lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de él. De hecho, las personas que sufren no lo hacen necesariamente por lo que les sucede, sino por la forma en que interpretan lo que les sucede. El sabio, madre, puede perderlo todo y seguir siendo libre, porque sabe que las cosas externas no afectan al corazón si no les permitimos que lo hagan. El alma no debe depender de lo que le sucede en el mundo, sino de lo que ella misma decide. Aquí, Séneca refuerza la idea de que nuestra actitud frente a las dificultades es lo que determina si somos prisioneros o libres. La libertad interior, según Séneca, es la capacidad de no dejarse llevar por los deseos, las emociones desbordadas y las preocupaciones por las cosas externas. Es vivir conforme a la razón y la virtud, sin ser perturbados por las circunstancias. Esta libertad no significa ignorar los problemas del mundo, sino abordarlos con una mente tranquila y un corazón sereno. La vida es, madre, como un campo de batalla, y cada día debemos librar una lucha interna. Aquellos que se rigen por las pasiones y las preocupaciones externas siempre estarán atados y serán esclavos de sus propias emociones. Pero aquellos que cultivan la razón son verdaderamente libres, porque pueden ver el mundo tal como es, sin dejarse arrastrar por las mareas del sufrimiento. Uno de los elementos más interesantes de este capítulo es la crítica de Séneca a las personas que buscan la libertad en los placeres materiales o en el poder sobre los demás. La libertad que buscamos, madre, no está en las riquezas, ni en el poder, ni en los placeres que nos da la fortuna. La verdadera libertad está en la mente. Quien es prisionero de sus propios deseos jamás será libre, incluso si posee todo lo que el mundo le puede ofrecer. Este pensamiento refleja la profunda desaprobación de Séneca hacia la acumulación de bienes materiales y la búsqueda de estatus, ya que, en su opinión, estas aspiraciones son fuentes de esclavitud, no de libertad. A través de este razonamiento, Séneca nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente ser libre y a cuestionar si nuestras luchas diarias son en busca de una libertad verdadera o una ilusión creada por las expectativas externas. El filósofo también introduce la noción de que la mente debe ser entrenada, al igual que un músculo. Para lograr la verdadera libertad interior, uno debe cultivar constantemente la virtud, la autodisciplina y la razón. La mente no debe ser un campo de batalla donde las pasiones y las emociones desenfrenadas luchan por el control, sino un templo de la razón donde se cultiva la serenidad y el autocontrol. Madre, así como el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse fuerte y saludable, la mente necesita ser entrenada en la virtud para alcanzar la verdadera libertad.
El sabio no deja que sus deseos lo controlen, sino que los guía con la luz de la razón. Séneca también hace una reflexión sobre cómo la mente, al estar gobernada por la razón, puede encontrar la paz incluso en los momentos más difíciles. La serenidad no proviene de evitar las adversidades, sino de enfrentarlas con una mente tranquila. Cuando el sabio se enfrenta a la adversidad, madre, no se ve perturbado. No es que no sienta el dolor o la tristeza, sino que sabe que estos sentimientos no definen su bienestar. Él mantiene el control, y no permite que las emociones lo desborden. Esto ilustra una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. La adversidad es inevitable, pero la respuesta que damos a la adversidad está en nuestras manos. La verdadera libertad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener la calma y la paz interior a pesar de ellas. Séneca también subraya que esta libertad interior es algo que todos podemos alcanzar, sin importar las circunstancias externas. No es necesario tener riquezas o poder para ser libre. La libertad depende de nuestra disposición a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, a desapegarnos de los deseos insaciables y a encontrar la paz en lo que ya somos. Madre, la libertad no se compra ni se hereda. No es un privilegio de los ricos o los poderosos. La libertad es un estado del alma, y está disponible para todos los que elijan vivir de acuerdo con la razón. Este es un mensaje esperanzador. La libertad no está reservada solo para unos pocos, sino que es un derecho y una posibilidad para todos los seres humanos. Para reforzar este punto, Séneca hace una analogía con los animales, que, aunque carecen de razón, parecen estar más en paz con lo que tienen. Mientras que los seres humanos, a menudo, buscan constantemente más y más, los animales viven en el momento, sin ansiar lo que no tienen. Observa a los animales, madre. Ellos no se quejan de su destino ni buscan lo que no tienen. El hombre es el único que sufre por lo que le falta, y, sin embargo, tiene todo lo necesario para ser feliz en su interior. La razón nos da el poder de comprender que la verdadera libertad viene del control sobre nuestros propios deseos, y no de la posesión de lo externo. Séneca concluye este capítulo con un consejo claro y poderoso. Madre, no busques la libertad en lo que el mundo te ofrece, porque el mundo siempre te la arrebatará. Busca la libertad en tu interior, en la paz que proviene de la virtud, la razón y el autocontrol. Cuando logres esto, serás verdaderamente libre, incluso en las circunstancias más adversas. Capítulo 8. El valor de la adversidad. En este octavo capítulo, Séneca continúa su exhortación a Elvia, enseñándole que la adversidad, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para fortalecer el espíritu. La vida, argumenta, no está diseñada para concedernos comodidad perpetua, sino para ofrecernos pruebas que templen nuestra resistencia y nos acerquen a la virtud. Desde el inicio, Séneca desmantela la creencia de que la felicidad consiste en una vida sin dificultades. Madre, aquellos que nunca han enfrentado dificultades son como barcos que jamás han salido del puerto. Sus maderas pueden parecer intactas, pero nunca han sido probadas por la furia del mar. Con esta imagen poderosa, nos introduce a la idea central del capítulo. La adversidad no solo es inevitable, sino que es necesaria para el desarrollo de un carácter firme y virtuoso. Para Séneca, las pruebas de la vida no deben ser vistas como castigos del destino, sino como oportunidades de crecimiento. Un espíritu que nunca ha sido puesto a prueba es débil, y la verdadera grandeza solo se alcanza a través de la resistencia a los golpes del destino. Las almas grandes son forjadas en el fuego del sufrimiento. Quien no ha soportado la adversidad nunca conocerá su verdadera fortaleza. Esta reflexión recuerda la metáfora del hierro que solo se vuelve fuerte tras ser repetidamente golpeado y expuesto al calor del fuego. A continuación, Séneca advierte sobre el peligro de la vida fácil. Madre, la prosperidad adormece el alma, la debilita con la complacencia y la comodidad. Es en la dificultad donde el hombre descubre su verdadera capacidad. Para reforzar este punto, menciona cómo los hombres que han crecido sin dificultades a menudo se vuelven frágiles ante el primer revés. La falta de obstáculos los ha vuelto incapaces de soportar el peso de la vida. Es aquí donde Séneca introduce una distinción crucial entre el sabio y el hombre común. El sabio no se lamenta por las dificultades, sino que las enfrenta con valentía. El sabio no se queja de la tormenta, sino que ajusta sus velas. No maldice al destino, sino que encuentra en cada revés una nueva lección. Esta actitud estoica hacia la adversidad es una de las piedras angulares de su filosofía. Además, Séneca sostiene que la adversidad es una oportunidad para demostrar virtud. ¿De qué sirve la paciencia si nunca hay motivos para ejercerla? ¿De qué sirve el coraje si nunca hay riesgos que enfrentar? Madre, la virtud no es un adorno para tiempos de paz, sino un escudo para los días de batalla. Solo en la adversidad podemos demostrar quiénes somos realmente.
Para ilustrar su punto, Séneca recurre a ejemplos de la naturaleza. Observa los árboles que crecen en los valles, protegidos del viento. Sus troncos son débiles y quebradizos. En cambio, los que han crecido en la cima de la montaña, expuestos a la furia de los elementos, tienen raíces profundas y troncos firmes. Con esta metáfora, recalca que las almas que han enfrentado mayores pruebas son las que se vuelven más resistentes y sabias. Luego, Séneca aborda el papel del destino en la distribución de la adversidad. Muchos creen que la fortuna es caprichosa y que golpea sin razón, pero el filósofo sostiene que las dificultades son parte de un orden natural. Los dioses no nos castigan con la adversidad, nos entrenan con ella. Nos lanzan desafíos no para destruirnos, sino para fortalecernos. Esta visión recuerda la idea de que la vida es una especie de campo de entrenamiento donde cada obstáculo es una lección en el camino hacia la sabiduría. Sin embargo, Séneca no ignora el dolor que la adversidad puede causar. No pide a su madre que no sufra, sino que aprenda a sufrir con dignidad. No te digo que no llores, madre. Te digo que llores con fuerza, pero sin rendirte. Que sientas el dolor, pero que no permitas que te consuma. Esta es una distinción importante. El estoicismo no niega las emociones humanas, pero enseña a controlarlas en lugar de ser dominado por ellas. Para cerrar el capítulo, Séneca deja una enseñanza fundamental. Madre, no temas a la adversidad. Agradécele, pues te da la oportunidad de demostrar tu fortaleza. No desees una vida sin pruebas, porque entonces nunca sabrás de qué estás hecha. Así, con palabras llenas de sabiduría y consuelo, Séneca transforma la adversidad de Elvia en una fuente de poder. No como una carga que debe soportar con resignación, sino como una oportunidad de crecimiento que la hará más fuerte, más sabia y, en última instancia, más libre. Capítulo 11. La virtud como única riqueza verdadera. En este capítulo, Séneca se adentra en uno de los principios fundamentales del estoicismo. La verdadera riqueza del ser humano no reside en sus posesiones, en el reconocimiento social ni en el poder, sino en la virtud. Para Elvia, que ha experimentado la pérdida y el sufrimiento, esta idea puede parecer difícil de aceptar, pero Séneca le demuestra que nada de lo esencial puede ser arrebatado si su espíritu permanece firme. La ilusión de la riqueza material. Desde el inicio, Séneca plantea una cuestión crucial. ¿Qué es lo que realmente poseemos en esta vida? La mayoría de las personas cree que su fortuna, sus bienes, su posición en la sociedad y sus seres queridos les pertenecen, pero en realidad, todo eso está sujeto al capricho del destino. Aquello que puede ser tomado de ti por la suerte nunca fue tuyo, sino un préstamo del azar. Para reforzar este argumento, usa una metáfora contundente. Un viajero que alquila una casa en el camino no puede llamarla su hogar, del mismo modo que nosotros no podemos considerar propias las riquezas que la fortuna nos presta por un tiempo. Con esta imagen, Séneca quiere que Elvia comprenda que todo lo externo es efímero y que el verdadero tesoro de una persona se encuentra en su interior. Luego, señala que la mayoría de las personas viven una constante ansiedad por acumular más y más riquezas, sin darse cuenta de que, en realidad, son esclavas de ellas. El hombre que necesita muchas cosas para sentirse seguro nunca será libre. Sus bienes lo poseen más de lo que él los posee. Elvia, como madre y como parte de una familia noble, ha crecido en un mundo donde la fortuna y el estatus social parecían garantías de felicidad. Sin embargo, Séneca le recuerda que incluso los más poderosos han caído en desgracia y que los palacios pueden convertirse en prisiones. Si tu felicidad depende de lo que la fortuna te ha dado, entonces tu vida será un constante temor a perderlo. Ejemplos de riqueza interior. Para ilustrar su punto, Séneca menciona a grandes sabios y filósofos que encontraron la felicidad y la libertad en la pobreza. Habla de Diógenes, quien vivía con lo mínimo y despreciaba las riquezas, y de Sócrates, quien prefería la sabiduría a la acumulación de bienes. ¿Quién es más rico, el que necesita 1000 cosas para sentirse completo o el que ha aprendido a bastarse a sí mismo? Pero no solo menciona filósofos, también recuerda a generales y reyes que, a pesar de su poder y opulencia, fueron profundamente desgraciados. Conozco a muchos que lo han tenido todo y han vivido con miedo. Pero nunca he conocido a un hombre virtuoso que haya sido verdaderamente pobre. Esta reflexión lleva a un punto crucial. El miedo a perder lo que se tiene es peor que no tener nada. Séneca le dice a Elvia que el hombre que depende de la fortuna siempre vivirá con angustia, mientras que aquel que se ha liberado de las necesidades materiales vivirá en una paz inquebrantable. La riqueza verdadera, la virtud. Entonces, Séneca dirige su discurso a la única riqueza que nadie puede arrebatar, la virtud. Le recuerda a su madre que, aunque el exilio, la pérdida o la adversidad puedan despojarla de muchas cosas, nunca podrán quitarle su integridad, su carácter ni su fortaleza interior.
La virtud es el único bien que nos pertenece por completo. Nadie puede robártela, y si la cultivas, nunca te faltará nada. Aquí, introduce otra metáfora poderosa. Un árbol puede perder sus hojas en el invierno, pero si su raíz es fuerte, volverá a florecer. Así también el hombre virtuoso puede sufrir reveses, pero nunca caerá por completo. Séneca le dice a Elvia que, en lugar de lamentar lo que ha perdido, debe enfocarse en lo que aún posee dentro de sí misma. Te han quitado bienes, pero no tu dignidad. Te han separado de tu hogar, pero no de tu espíritu. Mientras sigas siendo tú, nada te falta. La independencia del alma. Luego, Séneca aborda otro concepto fundamental, la autosuficiencia del alma. Explica que aquellos que dependen de la fortuna para ser felices están siempre a merced del destino, mientras que los que encuentran su riqueza en la virtud son inquebrantables. El sabio puede ser despojado de todo, pero nunca será pobre, porque su riqueza no está en las cosas, sino en su carácter. Para ilustrar esto, compara la vida de un hombre rico pero débil de espíritu con la de un sabio que, aunque no posea nada, es dueño de sí mismo. El primero vive en una jaula de oro, temiendo perderlo todo. El segundo camina libre, pues nada teme perder. Aquí, Séneca también introduce la idea de que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Quien es esclavo de sus deseos, aunque posea un reino, sigue siendo un siervo. Pero quien ha conquistado su alma, aunque no tenga nada, es el rey más poderoso. ¿Cómo aplicar esta filosofía? Séneca sabe que estas ideas pueden sonar elevadas en teoría, pero difíciles de aplicar en la vida real, especialmente para alguien que atraviesa el dolor del exilio y la pérdida. Por eso, ofrece a Elvia consejos prácticos sobre cómo empezar a cambiar su perspectiva. Le recomienda que cada día se recuerde a sí misma lo que realmente es suyo, su mente, su carácter, su capacidad de elegir cómo enfrentar la vida. Ningún emperador puede decretar cómo piensas. Ninguna ley puede impedirte ser fuerte. Solo tú tienes el poder sobre tu alma. También le aconseja que practique la moderación y que deje de desear aquello que no depende de ella. Si quieres ser rica, no busques más bienes, sino menos deseos. Además, le recuerda que la adversidad es una prueba que puede fortalecerla en lugar de destruirla. Los dioses no envían dificultades para hacernos caer, sino para templarnos. Un marinero no se hace fuerte en aguas tranquilas. Capítulo 12. El tiempo y la aceptación del destino. En este capítulo, Séneca profundiza en la relación entre el tiempo y la aceptación del destino, enseñando a su madre, Elvia, que el sufrimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro son cargas innecesarias. La clave para encontrar la paz está en vivir el presente con sabiduría y fortaleza, comprendiendo que el destino es inmutable y que resistirse a él solo trae sufrimiento. El tiempo como ilusión. Desde el inicio, Séneca plantea una cuestión fundamental. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está el futuro? No existen fuera de nuestra mente. Explica que el tiempo, tal como lo percibimos, es solo una construcción mental. El pasado es inalterable, y el futuro es incierto. Sin embargo, los humanos tienden a vivir atrapados en ambos, lamentándose por lo que fue o temiendo lo que vendrá. Gastamos nuestras fuerzas en batallas contra sombras, olvidando que solo el presente es real. Le dice a Elvia que, aunque su exilio y su sufrimiento parecen abrumadores, en realidad su dolor proviene de su resistencia al destino. No es el exilio lo que te atormenta, sino tu lucha contra él. El fluir del destino. Para ilustrar su punto, Séneca utiliza una metáfora. El destino es como un río que fluye sin detenerse. Puedes dejarte llevar por la corriente o puedes luchar contra ella y ahogarte. Explica que la sabiduría no está en resistirse a lo inevitable, sino en aceptar con serenidad lo que la vida nos presenta. No se trata de resignación pasiva, sino de comprender que hay cosas que escapan a nuestro control y que la única libertad real es elegir nuestra actitud ante ellas. El hombre sabio no se queja del viento, sino que ajusta sus velas. Elvia, al sufrir por el destierro de su hijo y las dificultades que esto conlleva, está tratando de resistirse a algo que ya ha sucedido. Séneca le dice que no hay forma de cambiarlo, pero sí de cambiar su percepción. Si consideras tu dolor como una carga, lo será. Si lo ves como una prueba, se convertirá en tu fortaleza. El valor de cada momento. Séneca también le recuerda a su madre que la vida es efímera y que perder el tiempo lamentándose es desperdiciarla. No poseemos el pasado ni el futuro, solo el instante presente. Para hacerle entender esta idea, usa un ejemplo. Imagina que cada día te dan una cantidad de monedas para gastar. Si las desperdicias en lamentaciones, al final del día no tendrás nada. Así es el tiempo. Se nos da, pero no vuelve.
Por eso, le aconseja que se enfoque en lo que puede hacer en el presente, en lugar de dejar que su mente viaje a lugares de dolor. No permitas que la tristeza del ayer o el miedo al mañana te roben el hoy. Ejemplos de grandeza ante el destino. Para reforzar su enseñanza, Séneca le habla de grandes personajes que supieron aceptar su destino con dignidad. Menciona a Sócrates, quien bebió la cicuta sin temor, sabiendo que la muerte era solo otro paso en la existencia. También recuerda a Catón, quien prefirió morir antes que someterse a la tiranía. El destino puede arrebatarlo todo, excepto la voluntad de un alma fuerte. Pero no solo los grandes filósofos y héroes han demostrado esta fortaleza. También menciona a mujeres que han soportado la adversidad con entereza, como Cornelia, la madre de los Gracos, quien al perder a sus hijos dijo: «Estas son mis joyas». Le muestra a Elvia que la grandeza no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con valentía. Las pruebas no destruyen a los fuertes, los revelan. ¿Cómo aplicar la aceptación del destino? Para ayudar a su madre a encontrar la paz, Séneca le da consejos prácticos sobre cómo aceptar el destino y vivir con serenidad. Deja de lamentarte por lo que no puedes cambiar. Cada vez que te descubras pensando en lo que perdiste, recuérdate que nada es eterno y que llorar por el pasado no lo traerá de vuelta. Haz del presente tu única preocupación. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi vida? Si te concentras en el presente, el pasado perderá su dominio sobre ti. Transforma la adversidad en fortaleza. No maldigas tu destino, úsalo. Que cada golpe de la vida te haga más fuerte, no más débil. Encuentra alegría en lo simple. No necesitas riquezas ni estatus para ser feliz. Basta con tener paz en tu interior. Capítulo 13. El destino y el control personal. En este 13º capítulo, Séneca se sumerge en la reflexión sobre la relación entre el destino y nuestra capacidad de control interno, una idea central del pensamiento estoico. Aquí se plantea que, aunque hay acontecimientos en la vida que escapan a nuestro control, lo único verdaderamente nuestro es la forma en que respondemos a ellos. La paradoja que expone el filósofo es que, si bien el destino puede disponer de ciertos hechos, la grandeza de un hombre reside en la manera en que él se apropia de su voluntad para darle sentido a esos hechos. La inevitabilidad del destino. Desde el comienzo, Séneca invita a Elvia a reconocer que el destino actúa como un telón de fondo ineludible en la existencia humana. Madre, hay eventos que han sido escritos en las estrellas, y la vida, en su incesante curso, nos sorprende con giros que no podemos evitar. Sin embargo, no somos marionetas de un destino implacable, sino artesanos de nuestra propia respuesta. Esta aceptación de lo inevitable no debe interpretarse como una resignación pasiva, sino como el reconocimiento de que, aunque el destino disponga ciertas circunstancias, es en nuestra respuesta donde reside la verdadera libertad. La vida se nos presenta con desafíos que pueden parecer predestinados, pero es precisamente en cómo nos enfrentamos a ellos donde se forja nuestro carácter. La delgada línea entre lo incontrolable y lo controlable. Séneca nos recuerda que existen dos esferas en la vida, aquello que está fuera de nuestro alcance y aquello sobre lo que tenemos influencia. Con esta dualidad en mente, expone, no podemos alterar los designios del destino, pero sí podemos escoger nuestra actitud. Lo que la fortuna nos arroja, lo podemos recibir o rechazar, lo que el destino dispone, lo podemos interpretar y convertir en una lección. El filósofo utiliza la imagen de un navegante en alta mar. El navegante no puede cambiar la dirección del viento, pero sí puede ajustar sus velas para aprovecharlo a su favor. Esta metáfora ilustra que, si bien las condiciones externas pueden ser adversas o favorables por azar, el timón de nuestra existencia siempre está en nuestras manos. La verdadera fortaleza, por tanto, se encuentra en el control personal y en la capacidad de dirigir nuestra respuesta frente a los infortunios o las bendiciones que nos brinda la vida. El poder de la voluntad y la determinación interior. La voluntad es la herramienta mediante la cual el hombre se emancipa de la tiranía del destino. Séneca insiste en que, aunque no podamos modificar los hechos externos, sí podemos forjar nuestro interior de tal manera que ningún infortunio nos haga tambalear. No es el golpe del destino lo que nos destruye, sino la debilidad con la que lo aceptamos. El fuerte no es aquel que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia. Esta idea se complementa con la noción de autodominio. El que gobierna su mente, gobierna su vida. Así, el control personal se convierte en la piedra angular que permite transformar las adversidades en escalones hacia el crecimiento interior. No se trata de negar el dolor ni de fingir que no existen los obstáculos, sino de abordarlos con la convicción de que nuestra respuesta es la única variable verdaderamente manejable. El papel del autoconocimiento y la reflexión. El autoconocimiento es imprescindible para discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar.
Séneca exhorta a Elvia a mirar dentro de sí misma y a identificar las emociones y pensamientos que nublan su juicio. Conócete a ti misma, porque en la introspección encontrarás la llave para abrir las puertas del control personal. Solo cuando entiendas tus miedos y tus deseos, podrás liberarte de ellos y responder con sabiduría a las circunstancias del destino. El ejercicio de la reflexión diaria, de meditar sobre las causas y efectos de nuestros actos, nos permite desarrollar una fortaleza interna que trasciende cualquier adversidad externa. En este proceso, cada experiencia, ya sea amarga o dulce, se convierte en un maestro que nos enseña la importancia de la resiliencia y del dominio de la mente. La transformación del dolor en virtud. Uno de los legados más valiosos del pensamiento estoico es la capacidad de convertir el dolor en virtud. Séneca destaca que el sufrimiento, cuando se enfrenta con una actitud proactiva, puede transformarse en la materia prima del crecimiento personal. Cada revés, cada golpe del destino, es una oportunidad para cultivar la templanza, el coraje y la sabiduría. No hay desventura que no pueda ser el inicio de una nueva fortaleza interior si se encamina con la voluntad correcta. Esta transformación requiere de un cambio de perspectiva. En lugar de ver los eventos negativos como castigos, debemos verlos como desafíos que nos impulsan a mejorar y a fortalecer nuestro carácter. La resiliencia, por tanto, es el fruto de una mente que se rehúsa a ser dominada por lo incontrolable y que, en cambio, se eleva sobre el destino con determinación. Consejos prácticos para ejercer el control personal. Para ayudar a Elvia a aplicar estas enseñanzas en su vida diaria, Séneca ofrece algunas pautas prácticas. Acepta lo inmutable. No malgastes energías luchando contra lo que no puedes cambiar. Reconoce lo que el destino ha dispuesto y enfócate en cómo responder a ello. Fortalece tu voluntad. Dedica tiempo a la meditación y a la reflexión. Cada día, repasa tus reacciones y pensamientos y aprende a corregir aquellos que te alejan de la serenidad. Transforma las adversidades en lecciones. Ante cada dificultad, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Conviértela en una oportunidad para desarrollar tus virtudes. Practica el autocontrol. Cultiva la disciplina en tus emociones. Cuando sientas que la ira, el miedo o la tristeza te dominan, respira profundamente y recuerda que tienes el poder de elegir tu respuesta. Capítulo 14. La serenidad frente a la adversidad. En este 14º capítulo, Séneca ahonda en la importancia de la serenidad y el autodominio frente a las vicisitudes de la vida. Su mensaje es claro. Los acontecimientos externos pueden ser impredecibles y a menudo dolorosos, pero nuestra paz interior depende de cómo decidimos afrontarlos. Para Elvia, sumida en el duelo y la angustia, estas palabras son un recordatorio de que la fortaleza del espíritu es la única defensa real contra la desesperación. El valor de la serenidad en tiempos difíciles. Séneca comienza con una reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento. No es el peso de los acontecimientos lo que nos destruye, sino la forma en que los cargamos. La adversidad es parte ineludible de la existencia, y tratar de evitarla es una batalla perdida. En cambio, el verdadero reto es aprender a encontrar la calma incluso en medio de la tormenta. El sabio no es aquel que nunca experimenta dolor, sino quien lo enfrenta con ecuanimidad. Esta enseñanza, enraizada en la filosofía estoica, invita a Elvia a adoptar una nueva perspectiva. La pérdida y el sufrimiento no deben verse como tragedias absolutas, sino como pruebas que pueden fortalecer su espíritu. El autodominio como escudo contra el dolor. Séneca compara el autodominio con un escudo que nos protege del impacto de la adversidad. Así como el mar permanece en calma bajo su superficie, aún en medio de la tormenta, así también el alma debe hallar su centro, su refugio invulnerable contra los embates del destino. El autodominio no significa insensibilidad ni negación del dolor, sino el ejercicio consciente de controlar nuestras emociones en lugar de dejarnos arrastrar por ellas. La ira, la tristeza y el miedo son respuestas naturales, pero si las permitimos gobernarnos, nos convertimos en esclavos de las circunstancias externas. Elvia, en su luto, tiene derecho a sentir dolor, pero no debe permitir que la pena la consuma. Su fortaleza radica en su capacidad de transformar la angustia en una oportunidad para crecer y hallar sentido en lo que aún permanece en su vida. La mente como refugio inexpugnable. Uno de los conceptos más poderosos que presenta Séneca es que la mente es el único espacio verdaderamente nuestro, el único lugar donde el destino no tiene poder. El hombre que gobierna su mente, gobierna su destino. Puede perderlo todo en el mundo exterior, pero nunca perderá su esencia si aprende a resguardarla dentro de sí mismo. Este principio es una invitación a cultivar la introspección y la reflexión como herramientas para mantener la serenidad. La mente, fortalecida por la razón y la disciplina, se convierte en un bastión que ninguna tormenta puede derribar. El arte de aceptar lo inmutable.
Uno de los mayores errores del ser humano es resistirse a lo que no puede cambiar. En su carta, Séneca exhorta a Elvia a practicar la aceptación, no como resignación pasiva, sino como un acto de sabiduría. El río fluye porque no lucha contra las rocas en su camino, las esquiva, se adapta, sigue adelante. Así también, el sabio no malgasta su energía en aquello que está fuera de su control. Aceptar la realidad tal como es no significa rendirse, sino liberar la mente del sufrimiento innecesario. Si Elvia se aferra al pasado o a lo que pudo haber sido, su dolor se prolongará indefinidamente. En cambio, si encuentra el valor para aceptar lo ocurrido y enfocarse en el presente, podrá recuperar la paz interior. El tiempo, el gran sanador. Séneca le recuerda a Elvia que el tiempo, aunque no borra las heridas, las suaviza. Ningún dolor permanece igual para siempre. La intensidad de la aflicción disminuye con los días, siempre que no nos aferremos a ella con desesperación. Deja que el tiempo haga su obra, madre mía. La herida que hoy te parece insoportable, un día será solo una cicatriz. No apresures tu sanación, pero tampoco la obstaculices con lamentos interminables. El tiempo no solo mitiga el dolor, sino que nos permite encontrar nuevos significados y razones para seguir adelante. Cada amanecer es una oportunidad para reconstruirse y reencontrar la paz. Ejercicios para cultivar la serenidad. Para ayudar a Elvia a aplicar estos principios en su vida diaria, Séneca le sugiere algunos ejercicios prácticos. Respiración y meditación. Dedicar unos momentos al día a la respiración profunda y a la meditación ayuda a aquietar la mente y a encontrar claridad en medio del caos. Diálogo interno positivo. En lugar de alimentar pensamientos de desesperanza, Elvia debe recordarse a sí misma que el dolor no es eterno y que posee la fuerza para sobrellevarlo. Desprenderse de lo incontrolable. Cada noche, reflexionar sobre lo sucedido en el día y preguntarse, ¿podría haber cambiado esto? Si la respuesta es no, debe aprender a dejarlo ir. Buscar la belleza en lo pequeño, la contemplación de la naturaleza, la gratitud por lo que aún tiene y el goce de las pequeñas alegrías pueden ser bálsamos para el alma herida. Capítulo 15. La virtud como fuente de consuelo. En este capítulo, Séneca refuerza la idea de que la virtud es el único refugio seguro en tiempos de adversidad. No hay mayor consuelo que la certeza de haber vivido con rectitud, y no hay mejor escudo contra el sufrimiento que una conciencia en paz. Elvia, sumida en el dolor, debe encontrar en su propio carácter y en la nobleza de sus acciones la fortaleza para seguir adelante. La virtud es nuestra verdadera riqueza. Séneca comienza con una afirmación contundente. Nada externo nos pertenece realmente, solo la virtud es nuestra posesión inmutable. Las riquezas materiales, el prestigio, incluso las personas que amamos, pueden ser arrebatadas en cualquier momento. Sin embargo, la virtud es un tesoro que ninguna desgracia puede quitarnos. Es un refugio interno, una fuente inagotable de fortaleza que nos permite enfrentar la adversidad sin sucumbir a la desesperación. Elvia ha perdido mucho, pero no ha perdido su integridad ni su bondad. Esas son las verdaderas riquezas que debe atesorar y en las que debe encontrar consuelo. El ejemplo de los sabios. Para reforzar su punto, Séneca menciona a los grandes filósofos y líderes que, a pesar de las más terribles pruebas, nunca renunciaron a su virtud. Sócrates, condenado injustamente a muerte, aceptó su destino con serenidad porque sabía que había vivido de acuerdo con sus principios. Cicerón, a pesar del exilio y la persecución, se mantuvo fiel a su causa hasta el final. Si ellos, en circunstancias más adversas, encontraron la fortaleza en su virtud, ¿por qué tú, madre mía, no podrías hacer lo mismo? Elvia, al igual que estos sabios, tiene la capacidad de sobreponerse al sufrimiento con dignidad. Su dolor es real, pero su espíritu es más fuerte. El peligro de la autocompasión. Séneca advierte que la autocompasión es un enemigo insidioso. Cuando nos entregamos al lamento constante, debilitamos nuestra capacidad de resistencia y nos volvemos prisioneros de nuestra propia tristeza. El dolor prolongado no es un homenaje a los que hemos perdido, sino un castigo que nos infligimos a nosotros mismos. En lugar de sumirse en la pena, Elvia debe canalizar su dolor en algo constructivo. Puede honrar la memoria de lo que ha perdido cultivando aún más su virtud y convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza para los demás. La virtud como fuente de paz. Para Séneca, la virtud no es solo un ideal filosófico, sino una práctica diaria que nos protege de la angustia. Propone a Elvia ejercicios concretos para fortalecer su espíritu. Actuar con justicia. A pesar del sufrimiento, seguir actuando con rectitud y bondad. Ejercer la generosidad. Encontrar consuelo en ayudar a los demás, pues el dolor compartido se alivia más rápido. Mantener la dignidad. No permitir que la tristeza la consuma al punto de perder su compostura y su honor. Reflexionar cada noche.
preguntarse, ¿he vivido hoy con virtud? ¿He sido fiel a mis principios? Capítulo 16. El tiempo como aliado del consuelo. En este capítulo, Séneca reflexiona sobre el papel del tiempo en la superación del sufrimiento. Explica a Elvia que, aunque el dolor es intenso en el presente, el paso del tiempo es un bálsamo natural que aligera la carga y permite ver las cosas con mayor claridad. La paciencia y la aceptación son esenciales para encontrar la paz. El tiempo no cura todo, pero lo suaviza. Séneca inicia con una observación que ha sido repetida a lo largo de la historia. No hay herida que el tiempo no suavice, ni pena que no se vuelva más ligera con el transcurso de los días. El dolor que Elvia siente ahora puede parecer eterno, pero no lo es. Cada día que pasa, su corazón se irá acostumbrando a la ausencia y su mente encontrará formas de adaptarse. No se trata de olvidar, sino de permitir que el tiempo haga su trabajo, reduciendo la intensidad del sufrimiento hasta hacerlo soportable. El peligro de resistirse al flujo del tiempo. Muchos, dice Séneca, se resisten a aceptar el consuelo que el tiempo ofrece. Se aferran al sufrimiento como si éste fuera un tributo sagrado que deben pagar eternamente. Pero esa actitud no solo prolonga el dolor, sino que lo magnifica. Cuando negamos al tiempo su labor, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia pena. Elvia debe permitir que el tiempo actúe en su favor. No significa ignorar el dolor, sino comprender que es parte de un proceso natural que, tarde o temprano, la llevará a la calma. Ejemplos de resiliencia. Séneca menciona casos de personas que han enfrentado tragedias aún mayores y han logrado seguir adelante gracias a la paciencia y la aceptación. Habla de madres que han perdido hijos, de hombres que han sido despojados de todo lo que poseían, y sin embargo, han encontrado una forma de reconstruirse. No hay desgracia tan grande que el tiempo no logre encoger hasta hacerla manejable. Así, Elvia debe confiar en que su dolor, aunque ahora parezca inquebrantable, se hará más llevadero con cada amanecer. La actitud frente al tiempo. Sin embargo, el tiempo por sí solo no es suficiente. La forma en que lo enfrentamos determina su impacto en nuestra vida. Séneca sugiere dos actitudes opuestas. El que se deja consumir por la pena, vive atrapado en el ayer, reviviendo constantemente su sufrimiento y negándose a avanzar. El que permite que el tiempo le enseñe, acepta la pérdida, aprende de ella y sigue adelante con dignidad. Elvia debe optar por la segunda postura. No es una traición a lo que ha perdido, sino un acto de amor hacia sí misma. El tiempo y la filosofía. La filosofía, dice Séneca, es la mejor guía para atravesar los momentos difíciles. Nos enseña que el tiempo es un flujo constante y que aferrarse al pasado es como intentar detener un río con las manos. No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero podemos decidir cómo vivir con ello. Elvia debe aplicar este principio. No puede deshacer su pérdida, pero sí puede elegir cómo vivir con ella. Conclusión. El tiempo no es un enemigo, sino un aliado. El capítulo cierra con una reflexión serena. Quien comprende el poder del tiempo, deja de temerle y aprende a caminar con él. Elvia debe permitir que el tiempo haga su obra. Poco a poco, su dolor se transformará en recuerdo, su tristeza en gratitud y su desesperanza en una nueva oportunidad de vivir. Capítulo 17. La fuerza de la mente sobre el dolor. En este capítulo, Séneca ahonda en el poder que la mente tiene sobre el sufrimiento. Asegura a Elvia que, aunque la pérdida y el dolor son inevitables en la vida, es la forma en que nuestra mente los enfrenta lo que realmente determina su impacto en nuestra existencia. La verdadera fortaleza no radica en evitar el sufrimiento, sino en aprender a dominarlo y trascenderlo. La mente como refugio ante la adversidad. Séneca inicia con una afirmación que desmonta la creencia de que el sufrimiento es una condena ineludible. No es la desgracia lo que nos destruye, sino la manera en que nuestra mente la interpreta. Los males externos pueden golpearnos, pero solo entran en nuestro espíritu si nosotros lo permitimos. Con estas palabras, Séneca intenta hacerle ver a Elvia que, aunque ha experimentado un dolor profundo, tiene dentro de sí la capacidad de transformarlo. Le recuerda que las circunstancias externas están fuera de nuestro control, pero la actitud con la que las enfrentamos depende exclusivamente de nosotros. Si Elvia permite que su mente se rinda ante el sufrimiento, será prisionera de su propio pesar. Pero si elige tomar el control de sus pensamientos, podrá resistir cualquier tormenta con dignidad y firmeza. Ejemplos de resiliencia mental. Para reforzar su argumento, Séneca menciona ejemplos de individuos que han superado circunstancias extremadamente difíciles gracias a la fortaleza de su mente. Habla de Epicteto, quien, a pesar de haber sido esclavo y vivir bajo condiciones brutales, jamás permitió que su espíritu fuera sometido. Epicteto fue encadenado en cuerpo, pero jamás en su mente.
Su verdadera libertad residía en su interior, donde nadie podía tocarlo. Asimismo, menciona a los filósofos cínicos, quienes vivían con lo mínimo, despojados de toda riqueza material, y aún así consideraban que poseían todo lo necesario, pues su verdadera riqueza estaba en su forma de pensar y vivir. Estos ejemplos sirven para mostrarle a Elvia que, aunque su pérdida sea grande, no debe permitir que su mente la convierta en un peso insoportable. La clave está en cambiar su perspectiva. El dolor es real, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Ejercicios para dominar el dolor. Séneca le recomienda a Elvia una serie de prácticas estoicas que pueden ayudarla a recuperar el control de su mente y su vida. Estas técnicas han sido utilizadas por los sabios para fortalecer el espíritu y evitar que la tristeza se convierta en una carga perpetua. 1. Cuestionar el dolor. Cada vez que un pensamiento de sufrimiento la invada, Elvia debe preguntarse: ¿este dolor es inevitable o es mi mente la que lo mantiene vivo? ¿Estoy sufriendo por lo que ocurrió o por la manera en que lo estoy interpretando? Esta práctica ayuda a Elvia a darse cuenta de que muchas veces la angustia persiste porque su mente la sigue alimentando con pensamientos de desesperanza. 2. Enfocarse en lo que permanece. En lugar de centrarse en lo que ha perdido, Elvia debe enfocarse en lo que aún tiene. Debe preguntarse: ¿qué aspectos de mi vida siguen siendo valiosos? ¿Cómo puedo aprovechar lo que aún poseo para seguir adelante? Este cambio de enfoque permite que su mente deje de vivir en el pasado y comience a encontrar razones para continuar. 3. Practicar la autodisciplina. Séneca sugiere que Elvia actúe como si ya estuviera en paz, incluso cuando no lo sienta en su interior. El cuerpo influye en la mente tanto como la mente influye en el cuerpo. Si fingimos fortaleza, con el tiempo la desarrollamos de verdad. Si Elvia se levanta cada día con la intención de actuar con serenidad, su mente terminará adaptándose a esa actitud. La práctica constante de la calma y el control emocional construye un carácter resistente. 4. Buscar la belleza en la vida. El dolor puede nublar nuestra visión, pero la belleza sigue existiendo a nuestro alrededor. Séneca le recomienda a Elvia que busque pequeños momentos de paz y disfrute, como contemplar el cielo, escuchar música o leer algo que le inspire. La vida no es solo sufrimiento, la vida es también alegría, pero debemos estar dispuestos a verla. Si Elvia logra encontrar luz en los pequeños detalles, poco a poco su mente se acostumbrará a enfocarse en lo positivo en lugar de en el dolor. La trampa del sufrimiento voluntario. Séneca advierte sobre un error común: muchas veces, las personas prolongan su sufrimiento por voluntad propia, creyendo que así honran a quienes han perdido. Pero esto, dice, es una trampa mental. Aquel que sigue sufriendo sin necesidad, lo hace por costumbre y no por amor. Honrar a los seres queridos que han partido no significa vivir en un luto eterno. Al contrario, el verdadero homenaje es vivir de manera que su recuerdo nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Si Elvia deja que el dolor la consuma, no solo sufrirá innecesariamente, sino que también traicionará el amor que siente por aquellos que ha perdido. En cambio, si sigue adelante con valentía, convertirá su memoria en una fuente de inspiración y no en una cadena de sufrimiento. Capítulo 18. La virtud como refugio supremo. En este capítulo, Séneca profundiza en su mensaje de consuelo a su madre, Elvia, recordándole que la virtud es el único refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Él busca persuadirla de que la verdadera fuerza no proviene de las circunstancias externas, sino del dominio interno del alma. Elvia ha sufrido pérdidas, ha visto partir a seres queridos y ha enfrentado la pena de la separación. Pero Séneca insiste en que el sufrimiento no debe definirla. La tristeza es natural, pero la virtud es lo que permite trascenderla. El dolor no nos define. Séneca comienza con una afirmación contundente. El dolor no es un destino, sino una elección. Lo que nos sucede no es tan importante como la forma en que decidimos enfrentarlo. Los eventos trágicos son inevitables en la vida. Nadie está exento de ellos. Pero lo que realmente marca la diferencia es cómo cada persona decide interpretarlos y afrontarlos. Muchos, al enfrentarse a la desgracia, se hunden en la desesperación, creyendo que la vida ha perdido su sentido. Sin embargo, otros encuentran en la adversidad una oportunidad para fortalecerse. Séneca le recuerda a su madre que su dolor no debe convertirse en su identidad. Aunque su corazón sufra, su espíritu puede mantenerse firme e inquebrantable. No es la ausencia de dolor lo que hace feliz al hombre, sino la presencia de la virtud. La historia como testimonio de la fortaleza. Para reforzar su argumento, Séneca recurre a ejemplos históricos que ilustran la capacidad del ser humano para resistir el sufrimiento con dignidad. Sócrates, la serenidad ante la injusticia. Sócrates, el sabio ateniense, fue acusado injustamente y condenado a muerte.
Podría haber suplicado, haber buscado el favor del pueblo o haberse lamentado por su destino. Pero no lo hizo. En su última conversación con sus discípulos, habló de la inmortalidad del alma y bebió la cicuta con calma. Nada puede arrebatarle la paz a quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Sócrates entendió que la muerte no es el peor de los males, sino la pérdida de la virtud. Por eso, enfrentó su destino con tranquilidad. Catón, la dignidad en la derrota. Catón, enemigo de la tiranía y defensor de la República Romana, se vio acorralado cuando César consolidó su poder. En lugar de vivir bajo un gobierno que consideraba injusto, decidió quitarse la vida. Pero no lo hizo con desesperación, sino con la firmeza de alguien que ha tomado una decisión consciente. La virtud es nuestra única posesión verdadera, todo lo demás es pasajero. Su ejemplo enseña que la libertad y la dignidad son más valiosas que la propia vida. Régulo, el sacrificio por el honor. Marco Atilio Régulo, general romano, fue capturado por los cartagineses y enviado de regreso a Roma con la condición de negociar la paz. Sabía que, si regresaba a Cartago sin éxito, lo torturarían hasta la muerte. Aún así, cumplió su palabra y regresó, aceptando su destino sin miedo. Quien ha elegido el camino de la virtud no teme el sufrimiento, pues su espíritu ya ha vencido cualquier dolor. Estos ejemplos le muestran a Elvia que la virtud no es un ideal inalcanzable, sino una decisión que cualquiera puede tomar, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo alcanzar la serenidad? Séneca no solo ofrece reflexiones filosóficas, sino que también le brinda a su madre herramientas prácticas para enfrentar el dolor. 1. No permitirse ser esclava del sufrimiento. El dolor, aunque intenso, no debe convertirse en una prisión. La tristeza prolongada es como una cadena que se aprieta más con el tiempo. Elvia debe recordar que, aunque no puede cambiar lo que ocurrió, sí puede elegir cómo enfrentarlo. Cada día que pasas lamentándote, es un día que pierdes para fortalecerte. 2. Vivir conforme a la razón. Las emociones son pasajeras, pero la razón es eterna. En lugar de dejarse arrastrar por el llanto, Elvia debe recurrir a la lógica. ¿De qué sirve sufrir por lo que ya no se puede cambiar? ¿Acaso el dolor devolverá lo perdido? Cuando las lágrimas nublan la razón, el alma pierde su luz. 3. Apreciar lo que aún posee. Aunque ha sufrido pérdidas, Elvia sigue viva. Aún tiene la oportunidad de aprender, de enseñar, de reflexionar. Debe enfocarse en lo que tiene, en lugar de lo que ha perdido. Aquel que se lamenta por lo que ha perdido, olvida lo que aún posee. La virtud, el único refugio seguro. Al final del capítulo, Séneca le deja a su madre una última enseñanza. Las desgracias pueden quitarnos la fortuna, la familia, la libertad, pero nunca la virtud. Y mientras la tengamos, seremos invencibles. No importa cuántas pruebas la vida imponga, si el alma está fortalecida en la virtud, ningún dolor podrá vencerla. Séneca invita a Elvia a mirar más allá de su sufrimiento y a encontrar en su interior un refugio inquebrantable, su propia fortaleza moral. Capítulo 19. La eternidad del espíritu y la trascendencia del sufrimiento. En este penúltimo capítulo, Séneca lleva su mensaje de consuelo a su máxima expresión, elevando la conversación más allá de la simple resistencia ante el sufrimiento y explorando la idea de la eternidad del espíritu. Quiere que su madre, Elvia, entienda que el dolor es efímero, pero la virtud y la grandeza del alma son eternas. El sufrimiento no es más que un instante. Séneca abre el capítulo con una reflexión sobre la naturaleza del tiempo. Nada en este mundo es permanente, ni el placer ni el dolor. Todo es fugaz como el viento que pasa sin dejar rastro. El dolor que Elvia siente hoy, aunque profundo, no será eterno. Cada herida, por más grande que parezca, se desvanece con el tiempo. Muchas veces, los seres humanos se aferran al sufrimiento, como si al hacerlo pudieran recuperar lo que han perdido. Pero esta es una trampa de la mente. Aferrarse al dolor no cambia el pasado, solo roba la paz del presente. La sabiduría radica en aceptar el curso natural de la vida, en reconocer que el sufrimiento es solo un instante en la vasta inmensidad del tiempo. El alma no muere con el cuerpo. Para fortalecer su mensaje, Séneca introduce una idea que ha sido discutida por muchos sabios, la inmortalidad del alma. Aunque los cuerpos son frágiles y perecederos, el espíritu trasciende más allá de la muerte. El cuerpo es una prisión temporal, pero el alma pertenece a la eternidad. Incluso si Elvia ha perdido seres queridos, sus almas no han desaparecido. Han regresado a la esencia de donde provienen, a la vastedad del universo. Esta idea, aunque no es puramente estoica, es un consuelo que Séneca le ofrece a su madre. Le recuerda que la muerte no es un final, sino una transición. Si temes la muerte, entonces temes la vida misma,
porque ambas son parte del mismo destino. La trascendencia de la virtud. Más allá de la muerte, más allá de la tristeza, hay algo que verdaderamente perdura, la virtud. Los hombres y mujeres que han vivido con honor, que han cultivado la sabiduría y la justicia, dejan una huella que el tiempo no puede borrar. Las riquezas se pierden, la fama se desvanece, pero la virtud es inmortal. Por eso, Séneca anima a Elvia a no desperdiciar sus días en lamentos. Le pide que, en lugar de ello, se dedique a la búsqueda de la excelencia, a la práctica de la virtud. Si vive con nobleza, si actúa con justicia, su legado será más fuerte que cualquier monumento de piedra. Los imperios caen, los nombres se olvidan, pero las acciones virtuosas perduran en la memoria de la humanidad. ¿Cómo superar el miedo a la muerte? Para cerrar este capítulo, Séneca le ofrece a su madre una enseñanza fundamental. El miedo a la muerte es el mayor enemigo de la paz interior. ¿Pero por qué temer lo inevitable? Para aquellos que han vivido bien, la muerte no es un castigo, sino una liberación. Elvia no debe temer su propio final ni lamentar la partida de otros. Debe aceptar la ley natural de la existencia con serenidad. Quien ha aprendido a vivir sin miedo, también ha aprendido a morir sin tristeza. Con estas palabras, Séneca prepara el camino para su última reflexión, aquella en la que dejará a su madre con el más profundo consuelo que puede ofrecerle. Capítulo 12. Final. En este capítulo final, Séneca ofrece a su madre, Elvia, un profundo consuelo basado en los principios de la filosofía estoica, que tan bien conocía. A lo largo de su carta, el filósofo ha tocado las fibras más sensibles del sufrimiento humano, y en sus palabras finales busca darle un enfoque que le permita no solo sobrellevar la tristeza, sino transformarla en una oportunidad para fortalecer su alma. Séneca comienza recordándole que el dolor y la adversidad son inevitables en la vida, y que no hay ser humano que escape a estas pruebas. La muerte, la pérdida y el sufrimiento son parte de la naturaleza misma de la existencia, y, aunque no podemos evitarlo, sí podemos controlar cómo enfrentamos esos momentos difíciles. Con una calma sorprendente, le explica a Elvia que la virtud y la serenidad no se logran evitando el sufrimiento, sino aprendiendo a sobrellevarlo con sabiduría y templanza. El filósofo expone que las tragedias que nos ocurren no deben verse como castigos, ni como eventos que destruyen nuestra paz interior. Son solo pruebas del destino que forman parte de un ciclo natural que todos los seres humanos deben atravesar. Por ello, no es la pérdida lo que debe consumirnos, sino la forma en que decidimos vivir después de ella. La verdadera sabiduría está en aceptar la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte, y aprender a vivir con ello. Séneca insiste en que, aunque el dolor puede ser insoportable, la mente humana tiene un poder inmenso para transformarlo. El sufrimiento, más que un obstáculo, puede ser un camino hacia el crecimiento interior, si somos capaces de ver más allá de la angustia y miramos la vida con una perspectiva filosófica. En lugar de aferrarse a la tristeza, él anima a su madre a cultivar la calma interior y el autocontrol. La sabiduría, le dice, es el antídoto para el sufrimiento, y la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia capacidad para manejar nuestras emociones y reacciones. A lo largo de la carta, Séneca también reflexiona sobre la naturaleza del tiempo y la muerte. Le explica a Elvia que, aunque perder a alguien querido es doloroso, debemos recordar que la muerte no es un mal absoluto. Es una parte natural de la vida, y lo único que podemos hacer es aceptar que todos estamos destinados a pasar por ella. En lugar de lamentarse por lo que ya no está, lo sabio es agradecer lo que se tuvo y valorar los momentos vividos. La muerte, dice, no es el final de todo, sino solo una transición, y lo que realmente importa es lo que hemos hecho con el tiempo que se nos ha dado. La razón por la que Séneca le enseña estas ideas a su madre no es solo para aliviar su dolor, sino para darle herramientas con las que pueda fortalecer su carácter y encontrar la paz. Para el filósofo estoico, el verdadero consuelo no está en evadir la realidad, sino en aceptar que el sufrimiento es una parte de ella. Lo que importa es cómo elegimos vivir en medio de las dificultades. La fortaleza interior es una habilidad que puede ser cultivada a través de la reflexión y la práctica constante de la razón. Séneca también destaca que la filosofía no solo debe ser una forma de pensar, sino una forma de vivir. En su consejo a Elvia, le invita a aplicar la sabiduría en su vida cotidiana, a ser consciente de que lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud ante lo que nos sucede. El dolor, aunque real, no tiene que ser el dueño de nuestras vidas. Si somos capaces de mantener la serenidad, entonces, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, podemos encontrar consuelo. Para Séneca, la virtud es el camino hacia la verdadera libertad. La vida está llena de desafíos,
Pero lo que realmente nos hace libres es nuestra capacidad para mantenernos firmes ante la adversidad, sin dejarnos arrastrar por la desesperación o el miedo. La sabiduría es lo único que puede darnos esa libertad interior. A través de la razón, el autocontrol y la aceptación de la vida tal como es, podemos lograr una paz duradera, independientemente de lo que el destino nos depare. En su conclusión, Séneca reafirma la idea de que, aunque el dolor es parte de la vida, no es lo que define nuestra existencia. La verdadera grandeza, dice, está en cómo elegimos vivir, en nuestra capacidad para mantener la virtud incluso cuando todo parece perdido. En lugar de rendirse ante la tristeza, Elvia debe ver la adversidad como una oportunidad para fortalecer su carácter y acercarse más a la verdadera paz interior. Finalmente, Séneca le envía a su madre un mensaje lleno de amor y esperanza, recordándole que no está sola. A través de la filosofía y la reflexión, le ofrece las herramientas para transformar su sufrimiento en una fuerza que la impulse hacia la serenidad. La consolación, según Séneca, no está en escapar del dolor, sino en encontrar la sabiduría para trascenderlo. Y así, con las sabias palabras de Séneca, concluimos este capítulo de consolación a Elvia. Esperamos que estas reflexiones sobre la vida, el sufrimiento y la serenidad hayan tocado tu corazón y te hayan dado una nueva perspectiva para enfrentar los retos de tu propia existencia. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir disfrutando de más audiolibros que nutran tu mente y tu alma, te invitamos a apoyar el canal de Audiomentores. Tu apoyo es fundamental para seguir ofreciendo contenido que inspire y transforme. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Si deseas ayudar aún más, comparte este audio con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas poderosas enseñanzas. Juntos, podemos crear una comunidad de crecimiento y sabiduría. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, en Audiomentores, donde tu mente es el verdadero mentor de tu vida.